Empecemos rápidamente con el primer tema que lo pidió Rosa Inventars. Y este tema es tan controversial que espero poder plantearlo bien, ¿ya? Espero poder plantearlo bien. Lo que sí les anticipo, que la voy a tirar directa nomás, porque si me pongo demasiado diplomático, se enredan las explicaciones y el que me escucha sabrá perdonar y corregirme. Yo siempre espero correcciones. Pero a mí me resulta un poquito más fácil hablar si tiro las cosas como salen de la cabeza, nada más a punto y chao. Ya, si me equivoco me corregirán, si estoy muy duro igual. El tema es el siguiente. Ustedes se habrán dado cuenta que hace mucho tiempo, es algo histórico que en los grupos para fobia social faltan directrices claras de cómo ayudar a la gente. Falta información sólida, clara, transparente, que sea de utilidad. Generalmente se está subiendo información que sale de todas partes, que muchas veces o no es creíble, o confunde, o es contradictoria, ¿ya? O es información contradictoria. Y esto trastorna a las personas. Por ejemplo, yo he visto muchas madres entrar al grupo buscando información para poder ayudar a sus hijos y se van frustradas. Se van frustradas porque no existe información clara. Y ese es el tema de hoy día, ¿ya? Hoy día nadie va a salir curado de la radio, pero voy a tratar de explicar por qué no existe información clara. Esto es básico, ¿Por qué no existe información clara? ¿Por qué no existen directrices claras acerca de cómo tratar, cómo superar, cómo progresar con este trastorno tan invalidante que es la fobia social? Y como les digo, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué piensan ustedes que no existe información clara? ¿Por qué da la impresión de que andan todos a la deriva? Unos dicen yo me mejoré con esto, otros dicen yo me mejoré con esto otro, otros dicen a mí nada me ayuda. Y es frustrante. Bueno, ese es el tema de hoy. Entonces yo les voy a leer lo que subió Rosa al grupo, que es una madre, la voy a usar a ella como ejemplo. Es una madre que entró al grupo buscando ayuda para poder ayudar a su hija, ¿ya? Y esto yo lo he visto pero muchas veces, incluso cuando yo tenía mi grupo presencial en Viña del Mar, ocurría siempre lo mismo. Ella escribió lo siguiente: soy mamá de una hermosa persona con fobia social y como que no encuentro los elementos para darle esperanzas y conseguir avances positivos con esta enfermedad tan invalidante. Más aún cuando se trata de una persona llena de ilusiones y sueños no cumplidos y con una inteligencia importante a nivel intelectual, por supuesto no a nivel emocional. Duele la desesperación de todos aquellos que sufren estas patologías. ¿Qué hacer para mejorar, para salir de esto? ¿Ya? Pedido por esta madre. Está preguntando qué hacer para mejorar, cómo hacer para salir de esto. ¿Ya? Bueno, esta es la misma problemática de muchos padres, de muchas madres, de muchos de nosotros, de todo el mundo. Todo el mundo anda preguntando cómo salir de esto. Y yo digo, a estas alturas de la vida, que no existan directrices claras, y no las existen. Y yo les voy a explicar el por qué. Y esto es interesante. Resulta que la confusión nace de una pugna histórica entre la psicología y la psiquiatría, ¿ya? Este es un tema muy conocido, un tema ardiente, polémico,
que arma mucha polémica en foros profesionales, ¿ya? La eterna polémica, la eterna batalla acerca de quién está en lo correcto, los psicólogos o los psiquiatras, ¿ya? Entonces, empecemos con este análisis. Los psicólogos postulan que los psiquiatras están equivocados, no creen en la psiquiatría, ¿ya? No creen. La postura de los médicos psiquiatras, por el hecho de ser médicos psiquiatras, es que todo trastorno mental en realidad es un trastorno cerebral, quien detrás de cada trastorno mental o enfermedad mental existen causas de tipo neurobiológicas. Es la alteración en la neurobiología del cerebro lo que produce enfermedad mental. Esa es la causa de la enfermedad mental y por lo tanto el tratamiento para la enfermedad mental es farmacológico, ¿ya? Los psiquiatras resuelven la problemática de la enfermedad mental o del trastorno mental con fármacos, ¿ya? Con fármacos. En cambio, la postura psicológica, si yo pudiera polarizar las cosas, hoy en día se están acercando a la postura, pero la voy a polarizar para que se entienda. En cambio, la postura de los psicólogos consiste en creer que los trastornos mentales, la enfermedad mental, es producto de las circunstancias de la vida. No se originan en ninguna alteración neurobiológica, sino que es producto de las circunstancias de la vida, de las vicisitudes de la vida. Bueno, resulta que esta diferencia de ideología, ¿ya? Son ideologías absolutamente encontradas, ideologías absolutamente antagónicas, ¿ya? Esta ideología ha traspasado las barreras de la diplomacia y existe una pugna real, en la vida real, entre psicólogos y psiquiatras. Yo sé que hay muchos psicólogos que me están escuchando y ojalá que hubieran psiquiatras, pero yo he visto mucho que esta batalla ideológica se lleva al lugar de trabajo y los psicólogos no se llevan bien con los psiquiatras y los psiquiatras no se llevan bien con los psicólogos. Muchas veces trabajan juntos, en clínica están físicamente juntos, pero la verdad es que no se tragan. ¿Para qué estamos con cosas? Alguien quisiera suavizar la cosa, pero pierde el tiempo, porque yo conozco muy, muy de cerca este problema. En general, los médicos psiquiatras miran en menos a los psicólogos, ¿ya? Los miran en menos. Los médicos psiquiatras se sienten más importantes que los psicólogos y hasta cierto punto están avalados por el hecho que en las organizaciones de salud mental ellos ocupan cargos de mayor importancia que los psicólogos, por lo menos en el servicio de salud mental en Chile y yo sé que es en muchos otros países. Los cargos de importancia, los cargos administrativos en los servicios de salud mental son ocupados por médicos psiquiatras, no por psicólogos. De hecho, una vez aquí en un hospital me ofrecieron trabajar como psicólogo, ¿ya? Yo les dije que no era psicólogo, pero en la oferta que me hicieron me dijeron que no me preocupara, que ellos no miraban en menos a nadie. Como diciéndome, tú eres psicólogo, pero no te preocupes, te invitamos a trabajar con nosotros y no te preocupes que no te vamos a mirar en menos. Pero esa es la realidad del lugar de trabajo, ¿ya? Los médicos psiquiatras miran en menos a los psicólogos. Y por otra parte, los psicólogos no creen en los psiquiatras, ¿ya? Los psicólogos acusan a los médicos psiquiatras de ser médicos pastilleros. No creen en la postura psiquiátrica. Los psicólogos no creen que los trastornos mentales se fundamenten
en alteraciones neurobiológicas en el cerebro. ¿Ya? Los médicos, los psicólogos no creen en la medicación, no creen en la postura psiquiátrica y por lo tanto trabajarán junto con los médicos psiquiatras, pero no están ni ahí, no comparten, ¿ya? Entonces aquí tenemos una diferencia ideológica que se arrastra desde los inicios de la ciencia entre psicólogos y psiquiatras, ¿ya? Esta diferencia ideológica no está resuelta a día de hoy, ¿ya? Y continúan las diferencias. Los psicólogos no se relacionan con los médicos psiquiatras y viceversa. Y yo les voy a mostrar que esto genera consecuencias directas para nosotros los que padecemos fobia social. Voy a hablar específicamente de la fobia social, ¿ya? Algunos antecedentes de esto. Yo tengo aquí en mis manos un estudio que se llama La gran batalla que enfrentan los psicólogos y los psiquiatras, ¿ya? Los psicólogos acusaban a los psiquiatras decían que jamás la medicación iba a reemplazar a la psicología, que jamás iba a ser posible que se inventara la píldora de la felicidad, que la farmacología jamás iba a resolver los problemas de salud mental y que la psiquiatría era poco menos que los médicos psiquiatras eran poco menos que distribuidores pagados por la industria farmacéutica. A ese nivel de intolerancia eran los comentarios de los psicólogos y siguen siendo así de fuertes. ¿Ya? Los comentarios en contra de la psiquiatría siguen siendo así de fuertes. Los acusan de médicos pastilleros, cómplices y socios de la industria farmacológica. Bueno, esa es la gran pugna, que existe entre los psicólogos y psiquiatras. Entonces, si nosotros tomamos la fobia social y la ponemos en este contexto, tendríamos el siguiente análisis. Respecto a la fobia social, los médicos psiquiatras dicen, la postura psiquiátrica frente a la fobia social es que la fobia social es causada por una alteración neurobiológica en el cerebro, es un trastorno crónico para el cual el tratamiento es farmacológico. Específicamente, los fármacos indicados para la fobia social son la familia de los inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿ya? Como la sertralina, la paroxetina y esa familia de medicamentos. Sin embargo, ellos reconocen y dicen los medicamentos no curan la fobia social. Disminuyen los síntomas, controlan los síntomas de ansiedad, del miedo a las personas y de la evitación social, pero no curan la fobia social. De hecho, ellos admiten que si ustedes dejan de tomar el medicamento, los síntomas vuelven con toda su intensidad. Esa es la postura psiquiátrica frente a la fobia social, ¿ya? Está clarísima como el agua. Los médicos psiquiatras creen que la fobia social es un trastorno de origen neurobiológico a nivel en el cerebro, ¿ya? Crónico, para lo cual no hay cura, pero sí se pueden disminuir los síntomas con medicamentos. Esa es la postura psiquiátrica, clarita como el agua. En cambio, la postura psicológica, los psicólogos postulan que la fobia social es producto de las circunstancias de la vida, producto de malas experiencias en la vida, y que tiene una alta esperanza de curación, que es totalmente curable, y el tipo de terapia es la terapia cognitivo-conductual. Es decir,
que si a una persona se le hace terapia cognitivo-conductual, bien realizada por un experto en este tipo de terapia, la persona finalmente se cura, ¿ya? Finalmente se cura. Entonces es importante entender esto porque aquí tenemos dos posturas radicalmente opuestas, en absoluto conflicto. Una, que la fobia social es un trastorno neurobiológico crónico para la cual no hay cura, pero se trata con medicamentos y se apaciguan los síntomas. La otra es que la fobia social se cura con tratamiento cognitivo-conductual porque surge de las circunstancias de la vida. Bueno, estas son dos posturas bien radicalizadas, pero ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto entre psicólogos y psiquiatras, y en eso estamos hoy en día. ¿Ya? Entonces, el gran perdedor de este conflicto somos nosotros, las personas que padecemos el trastorno, porque ¿a quién le creemos? ¿Cómo nosotros, que no tenemos formación científica, vamos a decir, no, los psicólogos están equivocados, o no, los psiquiatras están equivocados? ¿Cómo resolvemos nosotros, los pacientes, los que padecemos este trastorno, cómo resolvemos el conflicto? ¿A quién le creemos? Es así de dura la realidad. Es así de dura la realidad, ¿ya? Entonces, este conflicto, esta diferencia de posturas ideológicas, es lo que confunde en el día a día a los grupos de fobia social. Es lo que nos confunde a nosotros. Hoy día entra alguien con un artículo que fue escrito por un psiquiatra y dice una cosa. Al otro día entra otra persona con otro artículo que está escrito por un psicólogo y dice lo contrario. Y nosotros ahí, en el medio, unos toman partido para un lado, otros toman partido para el otro lado. A ver, Pedro Marín, yo te voy a pedir un favor, que por favor escuches y no comentes, dedícate a escuchar, ¿ya? Porque me distrae que me estés rebatiendo, ¿ya? Porque este tema es difícil para mí expresarlo, es muy, muy difícil, entonces es mucho más difícil aún si tú me pones resistencia, ¿ya? Así que déjame terminar el tema, trata de entender, de aprender y después lo comentamos, ¿ya? Por ejemplo, yo les voy a decir que lo que yo estoy planteando es tan cierto como lo siguiente. Yo les voy a colocar un ejemplo de un médico psiquiatra y un ejemplo de un psicólogo con opiniones absolutamente antagónicas, contrarias. Por ejemplo, en el Congreso de Barcelona del 15 de marzo del 2002, el médico psiquiatra, el doctor García Camba, que es un prestigioso médico psiquiatra a cargo de psiquiatría del Hospital de la Princesa, publicó en este congreso lo siguiente, dice: en estudios controlados no se ha podido observar una remisión completa de la sintomatología ansiosa y de la tendencia a la evitación a largo plazo de la fobia social. Lo que está diciendo el médico psiquiatra, el doctor Eduardo García Camboa, que en estudios de investigación, en estudios controlados de investigación, nunca se ha podido observar la eliminación completa de los síntomas de la fobia social. Dicho en términos vulgares, en estudios científicos nunca se ha podido observar la curación de la fobia social, ya sea por efecto de farmacología o de terapia psicológica. Simplemente nunca se ha podido observar la eliminación completa de los síntomas de la fobia social. Ahí tienen ustedes la postura psiquiátrica. Por otro lado, ustedes tienen psicólogos connotados, como el doctor José Olivares y como el doctor Antonio Cano Vindel,
ambos españoles, que publican en todas partes que la fobia social se cura. Ellos dicen que si ustedes utilizan correctamente la terapia cognitivo-conductual, la fobia social se cura. Y que ellos han visto a gente curarse en sus oficinas. Entonces nosotros caemos en el medio con una problemática enorme. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Quién tiene razón aquí? ¿El médico psiquiatra que dice que en estudios controlados nunca se ha observado la curación de la fobia social? ¿O los doctores en psicología, José Olivares y el doctor Antonio Cano Vindel, que dicen que sí se cura? Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Nos vamos a volver locos? ¿Nos vamos a volver locos? ¿A quién mierda le creemos? ¿A quién mierda le creemos? Ahí está la problemática planteada. ¿A quién mierda le creemos? Nosotros somos finalmente los afectados, los pacientes, ¿ya? Los que tenemos fobia social. Somos los grandes perdedores de esta guerra ideológica. Porque los psicólogos no pierden nada con desacreditar a los psiquiatras. Y los psiquiatras no pierden nada con desacreditar a los psicólogos. Pero nosotros sí que perdemos. Y esto que yo estoy planteando es tan cierto como lo siguiente. Muchas veces se da el caso que alguien va a una clínica y tiene un psiquiatra y un psicólogo. Y el médico psiquiatra le da medicamento y el psicólogo le dice para callado, mira, yo no creo en los medicamentos que te están dando, pero no le puedo decir que no te los dé. ¿Ya? De hecho, yo tengo una persona conocida que me decía esto, me decía, aquí en Viña del Mar, se lo voy a dar con nombre y apellido, aquí en Viña del Mar, en Chile, hay una clínica psiquiátrica bastante grande que se llama El Alpa, ¿ya? Y El Alpa tiene como 5 o 6 médicos psiquiatras y una cantidad bien grande de psicólogos. Entonces ellos postulan que la mejor forma de atender a un paciente es en forma combinada, con atención psiquiátrica y psicológica, con un médico psiquiatra y un psicólogo juntos. Pero resulta que podrán estar físicamente trabajando juntos, pero están tirando para lados contrarios. Uno tira para un lado y el otro tira para el otro lado. Entonces, en esas circunstancias, es altamente contraproducente para el paciente. El psiquiatra le daba medicamentos y el psicólogo le decía, no creo en los medicamentos, pero no le puedo decir que no te los dé. Sigamos con la terapia. Entonces ahí tienen ustedes cómo esta lucha ideológica llega a terreno, llega a las consultas, se hace presente en los grupos, en nosotros, nos crea confusión. Incluso nos lleva a las peleas entre nosotros y a las grandes peleas. Nos enemistamos muchas veces porque algunos creen fielmente en los psicólogos y no salen de ahí y dicen, los psicólogos dicen que se cura y por lo tanto yo también pienso que se cura. Y otros dicen, no, yo tengo amigos psiquiatras, los psiquiatras dicen que no se cura y por lo tanto yo no creo que se cure y yo creo en los medicamentos y empiezan las peleas y nos enemistamos para siempre. O bien entran los padres, en este caso Rosa, y se encuentra con que no hay directrices claras que nos ayuden a superar este trastorno. Yo les voy a decir que yo estoy súper contento, estoy súper feliz de haber entendido esto, porque yo esto lo venía palpando hace mucho tiempo, lo venía sintiendo hace mucho tiempo, que hay mucha confusión, enredo, falta de directrices claras. Y yo siempre decía, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe? Bueno, ahora lo entiendo. Este problema que tenemos de falta de información o de información contraria es el resultado de la guerra ideológica entre psicólogos y psiquiatras.
Ahora bien, permítanme a ustedes decirles, como dicen los grandes conferencistas, lo siguiente: esta guerra ideológica, partió hace mucho tiempo, partió 40, 50 años atrás. Yo creo que en la época de Freud, ¿ya? Era una época en que la farmacología estaba en sus inicios. Los fármacos eran altamente ineficientes. Eran altamente ineficientes. Pero ha pasado el tiempo, han pasado los años, la tecnología se ha desarrollado y lo cierto es que hoy en día los fármacos han mejorado mucho. Hay muchos fármacos en psiquiatría que son altamente eficientes. Por ejemplo, en el campo de la psicosis, hoy en día los fármacos para la esquizofrenia son muy buenos. Logran controlar los episodios psicóticos de la esquizofrenia. Hay antidepresivos, por ejemplo, hay antidepresivos para las depresiones endógenas que son altamente eficaces. Hay personas con depresión endógena, esa depresión heredada, que no es producto de las circunstancias de la vida, sino que es depresión heredada, que responde muy bien al medicamento. Aquí en el grupo tenemos personas como, aquí mismo está presente, me parece, Roxana Cárdenas. Roxana Cárdenas dice, y viene repitiendo hace tiempo, que ella está prácticamente curada con medicamentos. Estaba Fabi Liecci, que dice lo mismo, ¿ya? Que él tenía una fobia social horrible y está prácticamente curado con los medicamentos. Yo mismo tomo quetiapina y a mí la quetiapina me ha cambiado la vida. Me permite dormir bien, al otro día estoy con menos ansiedad, con más fuerza para ponerle el hombro a la fobia social. Entonces la ciencia se ha desarrollado mucho, ¿ya? Y sin embargo los psicólogos no han cambiado de postura. Siguen criticando que la psiquiatría está a medias con la industria farmacológica, poco menos, ¿ya? Los psicólogos dicen que el fármaco jamás va a sustituir a la terapia psicológica, pero el tiempo está mostrando que los avances de la farmacología son tremendos, ¿ya? Son tremendos. Incluso, incluso en forma paralela al desarrollo de la farmacología, han habido avances en el campo de la neurología, ¿ya? Y en el campo de la neurología tenemos, por ejemplo, las imágenes de resonancia magnética. Las imágenes de resonancia magnética son unos túneles grandes donde hay un imán muy potente, ¿ya? Y una camilla que se mete por dentro de ese imán en un túnel y se mandan ondas de radio y el computador genera una imagen. Bueno, las imágenes de resonancia magnética muestran que las personas con fobia social tienen una alteración en la amígdala. La amígdala es una estructura en el sistema límbico del cerebro. Entonces la evidencia científica se está acumulando de tal manera que ya no es posible negarla, ¿no? Hoy en día no se puede negar que las imágenes de resonancia magnética muestran una alteración orgánica, física, neurobiológica en personas con fobia social. Y las personas que no tienen fobia social no muestran estas alteraciones en la amígdala. O sea que es algo propio de personas afectadas por este trastorno. Nosotros tenemos una alteración a nivel de la amígdala, así como también las ciencias neurológicas muestran que existen alteraciones en los neurotransmisores, especialmente de la serotonina, y que existen factores heredados.
Entonces ya no se puede negar la ciencia. Uno no puede decir la ciencia no existe, la ciencia es falsa. No podemos creer en la ciencia, ¿ya? La ciencia está mostrando grandes avances. A tal punto que yo pienso que los psicólogos que en forma obstinada se rehúsan a creer en los avances de la ciencia, se rehúsan a creer en la eficacia de los medicamentos, se rehúsan a creer en la veracidad de las imágenes de resonancia magnética. Yo creo que esa abstinencia está rayando en un problema ético. Está rayando en un problema ético, ¿ya? No es posible que ante tanta evidencia científica los psicólogos sigan postulando que la fobia social es una cuestión puramente psicológica. Porque no es posible negar la ciencia. No es posible negar la ciencia. Entonces, bueno, lo que yo quería presentar aquí es que los grandes perdedores de esta batalla ideológica entre psiquiatras y psicólogos somos nosotros, porque de ahí se genera una tremenda desinformación, una tremenda confusión, una tremenda cantidad de información contradictoria. Los psicólogos dicen una cosa y los médicos psiquiatras dicen otra cosa, ¿verdad? Entonces, y aquí viene una opinión personal. ¿Cómo resolvería yo? ¿Qué es lo que pienso yo personalmente? Y ahora, esta sí que es una opinión personal mía, ¿ya? Yo pienso que va a tener que llegar el momento en que psicólogos y psiquiatras tiren para el mismo lado, se unan, que exista una línea unificada de investigación, una línea unificada terapeuta. Es decir, que de una vez por todas, psicólogos y psiquiatras abandonen sus posturas tan radicales y se unan para encontrar la verdad. Porque a nosotros, los afectados, lo que nos interesa es la verdad. A nosotros nos interesa curarnos. A nosotros no nos interesa resolver este conflicto histórico. A nosotros nos interesa curarnos, sacar lo mejor de la psicología y lo mejor de la psiquiatría, ¿ya? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, lo que yo pienso, una forma de integrar ambas posturas sería lo siguiente, y lo voy a representar en una situación hipotética, en una consulta psicológica, ¿ya? Un chico con fobia social va a ver al psicólogo, se sienta en la consulta con el psicólogo y el psicólogo o la psicóloga le dice: mira, vamos a trabajar en conjunto, un médico psiquiatra y yo. Me interesa mucho que tú te veas con este médico psiquiatra y que juntos determinen el mejor medicamento para ti y que prueben, que vayan buscando la fórmula que mejor funciona en ti, ¿ya? Junto con esta búsqueda del mejor medicamento para ti, yo te voy a ayudar psicológicamente. Vamos a unir fuerzas, ¿ya? Entonces, lo primero que yo te quiero enseñar, quiero hacer un poquitito de educación psicológica, ¿ya? Quiero darte educación. Mira, tú tienes fobia social. Yo te voy a explicar lo siguiente. La fobia social es fundamentalmente un trastorno neurobiológico, ¿ya? Se producen ciertas alteraciones en el cerebro desencadenadas o gatilladas por situaciones familiares que te ha tocado vivir y por otros factores hereditarios. A lo mejor tú tenías propensión a la timidez o propensión a la inhibición a lo desconocido, que son antecedentes de este trastorno. Entonces, lo que ocurrió fue que tú traes una carga biológica, una propensión a la ansiedad, y como se juntó con factores familiares,
desencadenaron un trastorno psicobiológico en tu cerebro. Esto es mucho más que una simple debilidad tuya. Esto es una cuestión biológica, ¿ya? Posteriormente, lo que yo te quiero enseñar es que a partir de este trastorno neurobiológico en tu cerebro, ¿ya? Como tú no te das cuenta que tienes esta alteración, tú no puedes ver tu cerebro ni se siente el hecho que tengas una alteración. A partir de eso, tú has comenzado a elaborar respuestas, explicaciones, un pensamiento negativo. Has empezado a creer que esta condición tuya de fobia social es causada por tu propia mala autoestima o es causada por tu propia debilidad y tú piensas que eres débil, ¿ya? Y yo te quiero explicar que tú has desarrollado una cantidad grande, muy grande de creencias erróneas y de pensamiento erróneo. Y tu recuperación va a pasar por rectificar, por entender, por cambiar todo este conjunto de creencias erróneas que tú tienes conmigo. Juntos vamos a trabajar esto psicológicamente hasta que tú entiendas que tu problema es fundamentalmente neurobiológico en tu cerebro, ¿no? Y cuando tú vayas cambiando el pensamiento, corrigiendo estas creencias erróneas, te vas a mejorar mucho, mucho, mucho. Vas a sentir un avance muy rápido. Sin embargo, aún no existe una eliminación completa de todos los síntomas de la fobia social, ¿no? Para darte una idea de lo que tú puedes llegar a ser, y aquí hago un paréntesis, yo diría, yo, Roberto Neumann, yo estoy tan bien de mi fobia social que yo me pongo como ejemplo a lo que se puede llegar a hacer. 5 años atrás hubiera sido imposible que yo esté aquí en la radio. 5 años atrás hubiera sido imposible que yo esté dando programas de televisión o que me relacione con personas como lo hago hoy en día. Yo estoy sorprendentemente bien, mucho mejor que una persona sin fobia social. Sin embargo, yo siento que tengo la fobia social. Ese trastorno en mi cerebro, ¿ya? Entonces, en esta consulta psicológica, yo le diría al chico, al paciente con fobia social, lo diría, mira, muy neurobiológico será este trastorno, ¿ya? Pero el cerebro es plástico, el cerebro responde bien, ¿ya? A los medicamentos y al estímulo psicológico, a lo que vamos a trabajar tú y yo juntos. Entonces tú vas a experimentar una mejoría muy significativa, muy notoria. Bueno, y yo estoy seguro que si la psicología y la psiquiatría se unieran para formar una línea de acción coherente, junta, alineada de esta manera, el progreso sería fantástico. El progreso sería fantástico. Pero si yo hiciera lo contrario, voy al psicólogo y el psicólogo me dice, no, esta cuestión es puramente psicológica, son las experiencias malas que tuviste en tu casa y la terapia cognitivo-conductual te va a curar por completo. Bueno, y pasa el tiempo y no me curo. Y los chicos se desencantan con el psicólogo. ¿Por qué ocurre eso? Porque el psicólogo está mal. Esta cuestión tiene un componente orgánico, ya no es posible seguir negándolo. Entonces yo soy de la idea de que los psicólogos ya es tiempo que debieran abandonar estas posturas tan extremas de negar la psiquiatría, de negar los medicamentos, ¿ya? Ahora, permítame decirle que hay otro problema muy conocido que es el uso y abuso de la industria farmacológica. Yo con eso estoy absolutamente en desacuerdo con la cantidad de rentabilidad que genera la producción masiva de fármacos. Y es cierto que muchos médicos psiquiatras prácticamente son representantes, distribuidores de medicamentos. Pero eso es una mala práctica que está al margen, no es parte de esta batalla ideológica de la que yo estoy hablando. A estos médicos psiquiatras habría que retirarles el título nomás, ¿ya? Sí, porque el uso y abuso es otra cosa.
Pero que el uso racional, bien, de medicamentos hoy en día está dando resultados, por supuesto que sí. Y si ustedes no lo creen, pregúntenle a Roxana Cárdenas, que está mejorada, a Fabi Liecci, a mí, a tantos otros chicos, ¿ya? Y por otro lado, también quiero mencionar que la industria farmacéutica tiene 50 años y que es cierto que los fármacos solamente ayudan a un pequeño porcentaje, no ayuda a todos, ¿ya? Eso también es cierto, no se puede decir que los fármacos ayudan a todo el mundo. Pero la evolución de la ciencia, la tecnología, la evolución de los fármacos está mostrando que son cada día más eficaces, ¿ya? Y yo sospecho que va a llegar el día, y ojalá que no sea en un futuro muy lejano, en que vamos a tener fármacos altamente eficaces, porque hoy en día no los hay, ¿ya? Es evidente que existe una condición neurobiológica en el cerebro, en personas con fobia social. Sin embargo, y desafortunadamente, los fármacos no están aún tan efectivos como quisiéramos, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Entonces, yo les planteé la batalla histórica entre médicos y psiquiatras. Y también les planteé lo que yo pienso, que debiera haber una unificación, unir criterios, unir posturas por el bien del paciente, porque en realidad somos nosotros los mayores perjudicados. Porque está bien que peleen ideológicamente entre ellos, pero eso es en perjuicio en directo del paciente, porque nosotros como pacientes, ¿a quién le creemos? ¿No? Ahora, hablando de a quién le creemos, voy a hacer el último alcance de esta discusión. Yo les voy a decir a ustedes a quién se le debe creer. En primer lugar, en este tipo de discusiones, las opiniones personales valen humo, ¿ya? No se puede sostener una discusión científica en base a opiniones personales, porque jamás se llegaría a un acuerdo válido. Las opiniones personales son eso, son opiniones. No tienen calidad de válidas, ¿ya? No se puede sostener un argumento profesional en base a opiniones. Lo que vale son los estudios de investigación debidamente publicados y debidamente replicados y aceptados por la comunidad científica. Los estudios de investigación son lo que valen, ¿ya? Entonces, si los psicólogos postulan, como el doctor José Olivares y el doctor Antonio Cano Vindel, que la fobia social es producida por las circunstancias de la vida y se puede curar con terapia cognitivo-conductual, entonces es labor de ellos, es responsabilidad de ellos mostrar la evidencia científica, los estudios de investigación que muestren que tantos participantes se curaron de su fobia social por efecto de la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Sin embargo, ellos nunca han mostrado la evidencia, ¿ya? Ellos nunca han mostrado. De hecho, yo les voy a contar que yo tengo una pugna personal con el doctor Antonio Cano Vindel, ¿ya? Porque el doctor Antonio Cano Vindel ha publicado en todas partes que la fobia social se cura, pero jamás da evidencias, ¿ya? Es un tipo chueco, Entonces yo le he mandado una cantidad enorme de mails diciéndole que él es un charlatán de segunda clase, ¿no? Y él me tiene amenazado, dice que me va a mandar a Interpol. Pero yo le mando los mails diciendo, mire doctor, usted publica los 4 vientos que la fobia social se cura. Pero ¿dónde está la evidencia científica? ¿Dónde están los estudios que tengan como resultado que personas se curaron de su fobia social? Y muéstrame si esos estudios han sido replicados. Es decir, que terceras personas, aplicando el mismo procedimiento, puedan llegar al mismo resultado.
Entonces él no tiene estudios, ¿ya? Él tiene una convicción personal como psicólogo de decir que la fobia social se cura porque es producto de las circunstancias de la vida. Pero es una postura personal muy poco ética que a nosotros nos hace mucho daño, porque en realidad que nosotros andamos en busca de la verdad, ¿no? Y la única verdad al alcance de la mano, la única verdad que sirve hoy en día, desgraciadamente, es la verdad que muestran los estudios de investigación, debidamente llevados y debidamente publicados. Desgraciadamente, eso es lo único en lo que podemos creer. El doctor Weiss, como dice Ayana, no es ni siquiera un psicólogo, él no realiza estudios de investigación, él tiene una convicción y vende un programa. ¿Ya? Para efecto de la publicación, de la discusión que tenemos ahora, eso es humo, no sirve, porque lo que el doctor Weiss hace es vender un programa que es producto de una convicción propia de él. Entonces eso es humo. Para que vean ustedes lo conflictivo, lo difícil que es este tema. Por eso que yo estoy cerrando los ojos, en este momento estoy cerrando los ojos, dejando caer bomba tras bomba, y ya después se dilucidará lo que estoy diciendo, pero esa es la razón de fondo de por qué no tenemos directrices claras para resolver este problema de la fobia social. Entonces, personas como Rosa, que fue quien pidió, les voy a leer nuevamente lo que escribió Rosa. Dice: hola, yo soy mamá de una hermosa persona con fobia social. Y como que no encuentro los elementos para darle esperanzas y conseguir avances positivos con esta enfermedad tan invalidante, ¿no? Más aún cuando se trata de una persona llena de ilusiones y sueños no cumplidos y con una inteligencia importante a nivel intelectual, por supuesto no a nivel emocional, duele la desesperación de todos aquellos que sufren estas patologías. ¿Qué hacer para mejorar?, dice ella. Ella está preguntando, ¿qué hacer para mejorar? ¿Qué hacer para salir de esto? Entonces ella entra al grupo preguntándonos, ¿cómo lo hago? Bueno, se va a encontrar entonces con aquellos de ustedes que creen en los psicólogos, le van a decir: mire, no se preocupe, esto se cura con terapia cognitivo-conductual. Se va a encontrar conmigo y yo le voy a decir: mire, yo creo en los medicamentos, consulta a un médico psiquiatra. ¿Se fijan ustedes que es complejo? Es un tema complejo. Pero yo les voy a decir a modo de conclusión de este tema, que no cabe duda que la investigación científica en las neurociencias va ganando la batalla sobre la psicología. La investigación científica, psiquiátrica, de neuropsicología, neuropsiquiatría, está cada día más avanzada, va ganando la batalla. Los psicólogos no debieran, por razones éticas, no debieran seguir negando los avances de la ciencia, no lo debieran hacer, no debieran seguir gritando a los cuatro vientos que la fobia social se cura así nomás con terapia cognitivo-conductual, porque simplemente no es así, ¿ya? La ciencia ha mostrado, más allá de una duda razonable, que las personas con fobia social tienen una alteración en el cerebro, específicamente en la amígdala y en esas estructuras cerebrales. Así que mi mensaje para los psicólogos es que tengan la voluntad de dejar sus posturas extremas a un lado y abrirse a la ciencia. Y finalmente les voy a mencionar que a raíz de esta conversación, de hecho, existe una rama de la psicología que se llama neuropsicología. Y hay una psicóloga en el grupo que se llama Orieta Esferco, argentina. Ella es neuropsicóloga.
Ella es neuropsicóloga. Si ella me estuviera escuchando en este momento, compartiría en forma absoluta lo que yo estoy diciendo. Ella ha tomado lo mejor de la psiquiatría, ¿ya? Y de la psicología. En otras palabras, ella unió conocimiento para entregar lo mejor al paciente, a nosotros, a las personas afectadas. Ya, me costó harto plantear esto, ojalá que no haya hecho muchos enemigos. Los voy a dejar un minuto con música para sacar los apuntes del otro tema.